seminario, pues mi sentir o como yo lo tenía ya más o menos trazado de tiempo atrás, estaba separado en dos unidades, ¿sí? La primera unidad era principios de guerra, ¿sí? Que son las cosas que ya vimos en estos primeros nueve temas, me parece, incluyendo lo que es la introducción, ¿sí? Entonces se hablaron esos 9 temas. Y con la intención de dejar bases para lo que es la guerra, para lo que es la guerra a nivel territorio, ¿sí? Entonces la segunda unidad pues ya era muchísimo, bueno, es un poco más práctico, ¿cómo lo puedo decir? Ya es como más entrar al terreno, ¿sí? O sea, ya es investigar lo que pasa en nuestra ciudad, sí, ya va a ser un poco más práctico. Obviamente yo voy a transmitir con el favor de Dios, ¿verdad? Lo que es la teoría, sí, lo que es solamente lo que es teoría. Por ejemplo, voy a hablarles temas de las fortalezas espirituales que hay en una región, las columnas de maldad, que son cosas que sostienen un reino de tinieblas en un territorio, hablarles de cautiverios, sí, pero cada uno de nosotros, bueno, los que somos de Torreón, pues no nos va a costar mucho identificarlo porque sabemos cómo está nuestra ciudad. Pero los que son de alguna otra ciudad, como los que nos ven de Monterrey, hermanos que nos ven también de Monclova, ¿sí? No sé si alguna otra ciudad también nos están viendo, está bien, puedan identificar lo que se mueve en su ciudad, siempre entendiendo que para esto hay que crecer, ¿sí? Por eso lo especifiqué en la introducción desde el primer tema, lo que fue la introducción, ¿sí? Acuérdense que mientras no crecía el heredero al reino, había un usurpador o alguien que usurpaba el trono, ¿sí? Porque si no hay un crecimiento, no podemos hacerle frente. Entonces aquí el punto es, cuando ya estamos hablando de este grado de guerra espiritual, es que se ha crecido, ¿sí? O al menos aquel que va al frente, en este caso un pastor, ¿sí? Tiene una estatura suficiente para enfrentar este tipo de oración, ¿sí? Es una oración de guerra espiritual, es una oración pues de alto nivel, vamos, sí, aunque se escuche algo exagerado o medio exagerado, pues, sí, eso es realmente, es una oración de alto nivel, una oración por un territorio, sí. Entonces nosotros, en base a lo que hemos hablado, las 9 enseñanzas pasadas, sí, pues esa es la idea, ¿verdad? Que haya bases, sí, que podamos comprender lo fundamental para poder orar a esta dimensión. Yo espero, sí, que al menos la mayoría de los que hemos estado siguiendo esta transmisión, pues seamos inspirados, seamos motivados y nos damos cuenta la necesidad de crecer a este grado de oración. Les recomiendo que vea los devocionales de lunes y martes, sí, que vienen a ser como algo como lo que antecede a estos temas, vamos, sí. Si nosotros crecemos en aquellos devocionales que hemos estado hablando, pues esto nos va a ser muy sencillo, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que podamos desarrollarnos y crecer a esto, ¿sí? Entonces, yo espero que seamos motivados al crecimiento en la oración, ¿sí? Que nos demos cuenta lo infinito y lo glorioso que es llegar a un punto de oración a este nivel, ¿sí? Lo mucho que puede bendecir nuestra ciudad, nuestra nación entera. Entonces yo sé la importancia, hasta donde he entendido, ¿verdad?, de esto, ¿sí? Entonces por eso mi deseo de que podamos comprenderlo todo. No, esto no se está transmitiendo con el fin de presumir algún tema o querer impresionar a alguien, sino la intención es que crezcamos bajo una misma enseñanza. Sí, si logramos crecer en este mismo entendimiento, pues podemos atacar a nuestro enemigo de la manera correcta, no atacarnos entre hermanos, sino atacar al enemigo correcto, en este caso pues Satanás, que es el que nos está obstruyendo o nos pone ciertos obstáculos para el avance del reino de Dios, ¿sí? Usando desgraciadamente nuestra vieja naturaleza o nuestra mentalidad a veces muy religiosa, ¿sí? Que no nos deja ver
verdades tan profundas que están en la Biblia, ¿sí? Como dice bien la Escritura, ¿verdad? Que así como los judíos en este tiempo, hablando de del pueblo de Israel, que cuando leen a Moisés o leen la ley, tienen puesto aún un velo que no les deja ver, ¿sí? Ese velo es el religiosismo, ¿sí? Un velo, eso hace la religión. La religión no nos deja ver lo que hay ahí, aunque lo leemos y lo leemos. La religión es como un velo que no nos deja ver, ¿sí? Por eso se le dice revelación, que se quita el velo, ¿sí? Para poder ver la dimensión y la profundidad que hay en las Escrituras, ¿sí? Y poder orar una dimensión más profunda. Amén. Entonces, si nosotros somos ovejas, ¿sí? Pues es necesario que estas cosas las entiendan los pastores, ¿sí? Como ovejas podemos aprender y nos va a ayudar, ¿sí? Pero qué glorioso sería que nuestros pastores puedan fluir en este tipo de, no tanto de enseñanza, sino en este tipo de oración, ¿sí? A eso me refiero, ¿sí? Que nuestros pastores puedan fluir en esa madurez, a este grado de oración, hablando de una oración por un territorio. Podemos bendecir nuestra ciudad, porque la Biblia dice que por la bendición de los justos la ciudad se engrandece. O sea, en unidad o en un acuerdo podemos bendecir nuestra ciudad, nada más que pues da la condición, ¿verdad? La bendición de los justos, ¿sí? Entonces en esa integridad y en esa justicia, ¿sí? Que viene a ser, sí, la sangre de Cristo, pero una justicia que es dada por un negarnos a nosotros mismos. Entonces cada vez que vivimos en esa justicia, ¿sí? Nuestras palabras bendicen, ¿sí? Y esa justicia pues tiene una semejanza con el justo, el carácter de Cristo, el justo. Entonces, pues de eso se trata, ¿sí? Si nosotros somos líderes, somos pastores, aquellos que están viendo esta transmisión o los que un día la verán, pues esto es para ustedes principalmente, para que podamos crecer en todo esto, ¿sí? Y tenga más impacto nuestra oración en nuestra sociedad, y como iglesia cumplamos la función por la que Dios nos levantó, ¿sí? Y no seamos un pueblo que pudiera estar perdiendo su tiempo o que estemos dando muchas vueltas como en el monte, o como dice uno de los profetas menores, trabajas mucho y cosechas poco, ¿sí? Sino que nuestro trabajo en el ministerio sea efectivo. Entonces de eso se trata, ¿sí? Que esto sea efectivo, que nuestra oración sea efectiva, que nuestra intercesión sea efectiva. Entonces les decía, los que han seguido esta secuencia de temas, que son ya, este viene a ser el 10º, les recomiendo que también trate de escuchar, ya cuando usted se dé el tiempo, si no lo puede ver la transmisión en vivo, pues se queda guardado en Facebook, en la página de Gloria Postrera. Si no, pues lo puede ver también en la página de YouTube, lo que son los devocionales, porque tienen una secuencia todo esto, ¿sí? Entonces ahí usted se va a dar cuenta cómo vamos a ir teniendo una secuencia. Entonces, cuando terminemos los puntos del devocional, que todavía falta algo, sí, pero ya terminando esos puntos, pues se va a dar cuenta cómo se va a entrelazar con todo esto que hemos estado hablando acerca de guerra espiritual. Entonces, esa primera unidad, pues ya la hemos terminado, ¿sí? En cuanto a lo que es el seminario. Vamos a entrar a una segunda unidad, que les decía, esto ya es un poco más práctico. Entonces, mientras les termino de decir esto, para que nuestros hermanos que normalmente se conectan, pues se sigan conectando. Esta segunda unidad es más práctica, es más identificar lo que se mueve en nuestro territorio, ¿sí? Es prestar más atención a lo que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Y también para poder orar de una manera muy específica. Entonces les repito, ¿sí? Esta batalla, lo ideal y lo correcto es que sea dada por personas que han crecido, ¿sí? No estoy con ese sentido menospreciando a nadie, ¿sí? Sino que esto no es un juego, ¿sí? Esto sí depende vidas. Entonces por eso no estoy exagerando, pues, ¿sí? Porque yo he visto lo que puede pasar hasta donde Dios me ha permitido, ¿sí? No, hasta donde yo he caminado en esta área, pues yo sí he visto que esto perjudica cuando no se ha crecido al menos lo necesario. No estoy diciendo una perfección, pero al menos lo necesario.
Entonces, lo ideal es que el pastorado tenga la capacidad de orar en esta dimensión. Entonces, por eso le doy gracias a Dios por los pastores que normalmente siguen esta transmisión, nuestros hermanos de Torre Fuerte, de Monterrey, nuestra hermana Norma Castañeda, me parece, también de Monterrey, nuestra hermana Elia de Monterrey, sí, los pastores de Pan de Vida, sí, de aquí de Torreón, Coahuila, también que han seguido esta transmisión normalmente, sí, nuestra hermana de la iglesia Rema de Monclova, nuestra hermana Andrea, que también han seguido estas transmisiones. Bueno, los menciono a ellos por tener un pastorado, ¿sí? Entonces, como pastores, pues este tema a ustedes o a nosotros nos va a ayudar para identificar lo que se mueve en nuestra ciudad y en nuestro territorio, ¿sí? Entonces, la colonia donde nosotros vivimos, bueno, puede estar atada por espíritus que necesitan, que cuando Dios pone una iglesia en ese territorio, no es nada más para rellenar un lugar o para poner otra religión más en esa colonia, ¿sí? O porque a alguien se le ocurrió hacer un grupo familiar y de ahí nació una iglesia. No, esto es con la intención de contrarrestar y conquistar las tinieblas que en ese lugar están, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, de que Dios levanta la iglesia y la establece en un lugar, conquistar las tinieblas en ese territorio, ¿sí? O imponer o establecer el reino de los cielos, ¿sí? Dios te bendiga, Juan Alvarado. Él es pastor también de Pan de Vida, ¿sí? Y por eso los bendecimos también. Entonces, mis hermanos, para estos temas y para ellos es este tema, sí, para que podamos crecer a ese nivel. Entonces, que si estamos en cierta colonia, bueno, ahí Dios quiere que crezcamos, que nos desarrollemos como iglesia y que no seamos solamente más parte de la colonia, sí, sino que seamos una lumbrera en esa colonia, al grado o en esa ciudad, al punto de que las tinieblas que hay en ese lugar, porque esto es así, sí. Las tinieblas están sobre la tierra, ¿sí? Porque lo dice también la Escritura, que el mundo se rige bajo el príncipe, la potestad del aire, ¿sí? Un espíritu de desobediencia, o sea, la rebelión, algo que va siempre contra Dios. Eso se mueve en los aires de nuestras naciones, van contra Dios siempre. Es un sistema, es una mentalidad, es un obrar. Todo eso quiere impedir, ¿sí?, que la obra de Dios se pueda extender. Entonces hay un opositor, ¿sí?, un oponente, un reino enemigo que no quiere que el reino de Dios se establezca. Entonces esto viene a ser una guerra de culturas que la idea es que se establezca la cultura del reino de los cielos, ¿sí? Esa es la intención de Dios. Bueno, entonces quiero hacer una oración y vamos a ver este día algo general de lo que viene a ser la segunda unidad, ¿sí? Ya la próxima semana pues entramos a detalle, punto por punto, lo que vamos a ir viendo. Pero antes vamos a hacer una oración para comenzar, ¿sí? Padre, gracias te damos, Señor, esta tarde, Señor. Bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que tú nos hables esta noche, Señor. Padre, que la iglesia que estamos escuchando esta palabra, Señor, escuchando y atendiendo también, Señor, a estas enseñanzas, Padre, podamos ser un pueblo que se desarrolle en ti. Señor, bendice a mis hermanos, te lo pido. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos con tu palabra. Llegue tu palabra a lo más profundo del corazón, Señor. Que nadie se quede sin recibir. Que cada vida, Señor, que en este momento está oyendo esta predicación, Señor, pueda ser bendecido. Bendito Dios, pueda ser grandemente bendecido, Señor. Yo les bendigo, Padre Santo, y oro para que, Señor, nos sigas, como oraba mi pastor, nos sigas dando satisfacciones, Señor, y que sigamos escuchando buenas noticias, Padre, Señor, de lo que tú estás haciendo en aquellas personas que están creyendo en ti y que están recibiendo tu palabra, Señor. Yo bendigo a tu iglesia y a cada uno de mis hermanos que está
tarde, Señor, están escuchando esta predicación, Señor. Yo los bendigo y yo declaro que tu gloria, Señor, es sobre tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, Dios les bendiga. Ahora sí, quiero que me acompañen en la Biblia al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 12. Vamos a ver algo general, lo que es la guerra de alto nivel. Fíjense que me incomoda decir alto nivel, Vamos a la guerra por un territorio. ¿Qué les parece? Sí, porque como que alto nivel se escucha medio extraño y tanta gente que está a la defensiva, ¿verdad? De que no creen estas cosas y luego ponerle títulos medio extraños, pues más rechazan las verdades, ¿verdad? Porque esto es una verdad, es una oración de alto nivel. Pero vamos a decir una guerra espiritual por un territorio. O si eso le incomoda, bueno, oración por un territorio, ¿sí? Por una ciudad, por un pueblo. Como usted lo guste, se le acomode mejor a su conciencia, ¿sí? No hay ningún problema. El punto es que usted crea la palabra y la reciba bien, ¿sí? Esa es la idea, que usted pueda ser edificado también. Muy bien, entonces estamos en Libro de los Hechos, capítulo 12. Vamos a ver lo que es esta guerra espiritual por territorio, ¿sí? Esto es de una manera general, les decía. No se olviden los 9 temas pasados, son principios de guerra, ¿sí? Eso, si no atendemos aquello, ¿sí? Pues esto va a estar muy difícil que lo logremos entender, ¿sí? Entonces, Hechos 12:1. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que custodiasen la cárcel. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Y aquí hay algo clave, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Quiero que vaya más abajo, ahí mismo en este capítulo. Déjenme ver. En el versículo 20, ahí Hechos 12:20. Dice: y Herodes está enojado contra los de Tiro y de Sidón. Esas 2 ciudades o 2 pueblos no eran de Israel, ¿sí? Todo esto que yo le estoy leyendo encierra toda la unidad que vamos a ver, ¿sí? Los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz. O sea, antes de llegar a Herodes, ellos llegaron a Blasto, al camarero o al... bueno, no recuerdo cómo se le llama a estos hombres. Bueno, al camarero, ¿sí? Mayor del rey. Pedían paz, dice. Porque su territorio era abastecido por el rey. Entonces el rey Herodes abastecía, ¿sí? O suplía, o su gobierno llegaba, cruzaba los límites territoriales de Judá, de Judea, ¿sí? Llegaba hasta territorios gentiles, en este caso Tiro y Sidón, ¿sí? Entonces este reino abastecía a territorios fuera de los límites de Jerusalén o de Judea, ¿sí? Pero esta gente, antes de llegar a Herodes, pues primeramente llegaron al camarero o al eunuco. Esa es la palabra correcta. Entonces dice que este era el camarero mayor, o sea, había más. Pero este era el principal eunuco del reino de Herodes, ¿sí? Esto es bien importante. Bueno, no lo vamos a ver todo, ¿verdad? Pero quiero que se vaya dando una idea.
Pedían paz, su territorio abastecido por el rey. Y fíjense lo que dice aquí. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Bueno, una arenga es un discurso elocuente, ¿sí? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre, ¿sí? O sea, el pueblo no estaba pidiendo voz de Dios. No, el pueblo lo que está diciendo es, esa es la voz de Dios, no es la voz de un hombre. O sea, ellos decían que Herodes era un dios, ¿sí? Era lo que estaban diciendo, por el discurso que él estaba soltando, ¿sí? Un día señalado. Entonces sigue diciendo, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Y fíjense la consecuencia o el resultado después de... Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay un detalle y un gran problema, ¿sí?, que está sucediendo. Que más que problema en el contexto, pues fue una bendición, porque esta persecución provocó que se extendiera un poco más el evangelio. Pero quiero que lo veamos en este contexto de guerra espiritual, que es el que estamos hablando, ¿sí? Bueno, fíjense cómo Herodes echó mano. Aquí vamos a entender muchas cosas, espero y no salirme mucho de la línea. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Bueno, fíjese bien. Les decían estas enseñanzas pasadas, específicamente estas dos pasadas, que la Biblia nos habla acerca de ciertas jerarquías de demonios que existen, ¿sí? Entonces hay demonios de muy alto rango, ¿sí?, como son los principados, específicamente principados, potestades y gobernadores vienen a ser el rango más alto. El rango más alto viene a ser el principado. Obviamente por encima de él pues se encuentra Satanás, ¿sí?, que nuestra batalla directamente ya no es con él, en el sentido de que ya no tengo que reprenderlo así directo, o más bien ya no tengo que vencerlo porque Jesús ya lo venció. Sí, mi batalla ahora es con la jerarquía que viene debajo de él. Sí, Satanás está vencido completamente. Su reino está vencido, ¿sí?, porque Jesús lo venció en la cruz. Amén. Pero el Señor me dejó un diseño para que yo pueda enfrentar la jerarquía demoníaca que tiene el reino de las tinieblas. Sí, en este caso, pues las 4 jerarquías que menciona Efesios, ¿sí? Y que en el libro de Colosenses, pues me lo amplía un poco más, donde me habla de otros 4, ¿sí? O más bien me suma 2 más, que son los tronos, tronos, dominio, ¿sí?, principados y potestades. Bueno, esos principados no son demonios de bajo rango, ¿sí? Demonios de bajo rango vienen a ser las huestes de maldad, ¿sí?, o espíritus, como un espíritu de enfermedad, un espíritu de depresión, ¿sí?, que son espíritus que están bajo la autoridad de un espíritu mayor, ¿sí? Hay espíritus que vienen a ser hombres fuertes, ¿sí? Siempre hay un hombre fuerte desde nivel personal hasta nivel territorial. Cuando se habla a nivel personal, pues viene a ser el espíritu que está gobernando otros espíritus que están dentro de ese cuerpo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del Gadareno, él tenía una legión, ¿sí? El nombre del espíritu fuerte se llamaba legión. Después él dice el por qué ese nombre, porque somos muchos, dice, ¿sí? Pero ahí habló solo uno, aparentemente, ¿verdad? Bueno, entonces la Biblia pues nos hace referencia de que hay hombres fuertes que cuidan su palacio, ¿sí?, que cuidan el lugar que para ellos, el lugar donde ellos ya están reinando, ¿sí? En el caso de una persona, ¿sí?, pues están reinando en un cuerpo, están reinando en un área de la vida de esa persona. Entonces ellos están gobernando ahí, y mientras no llegue uno más fuerte, el área emocional, física o espiritual de aquella persona, pues nunca va a ser liberada, ¿sí? Se necesita alguien mayor. En este caso, pues viene a ser
el Señor Jesús o el Espíritu Santo a través de alguna persona con autoridad espiritual, ¿sí? O que el Espíritu Santo visite aquella vida, ¿sí? Y la libere, ¿sí? También se puede lograr. Amén. Dios es soberano, ¿sí? Se puede hacer, obviamente que sí. Entonces, les decía pues, a nivel territorio o a nivel ciudad, pueblo, también hay un hombre fuerte, ¿sí? Uno que está resguardando el palacio donde él está. Y esto ya me hace entender, o me está empezando a hablar acerca de tronos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un trono, estamos hablando de un demonio que está asentado en un territorio, ¿sí? Y que no tiene la más mínima intención de soltarlo. Cuando ya estamos hablando de un trono, es un gobierno completo de ese territorio, ¿sí? Lo que ahí se emprenda de Dios va a tener que ser muy efectivo para lograr permanecer, ¿sí? Estoy hablando de un territorio. Cuando hablamos de un trono, se requiere la autoridad o el crecimiento. Se necesita que Dios me haya asignado ese territorio para yo poder entrar con la autoridad, como lo hizo Jesús con los discípulos, ¿sí? Vayan por todo el mundo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, ¿sí? Tengo dominio, tengo autoridad sobre las naciones de la tierra, ¿sí? Por eso ustedes pueden ir a todas las naciones. Amén. Entonces, si yo no tengo autoridad como pastor, ¿sí? Sobre cierta región o sobre la ciudad, o la comunidad, la colonia, el pueblo, ¿sí? No sé cómo lo mencionen, el rancho, el pueblo, la ciudad, la colonia, donde Dios me ha puesto como pastor, o la colonia donde Dios ha puesto la iglesia que yo estoy pastoreando. Si Dios no me asignó ese lugar, si no me lo ha entregado, yo va a ser muy difícil, si estamos hablando de un trono, ¿sí? Si lo que está ahí gobernando va a estar difícil que yo pueda sacarlo, ¿sí? Se necesita una asignación de Dios y un crecimiento en autoridad, ¿sí? Conforme vamos creciendo en autoridad, estas cosas se pueden dar, se puede lograr, ¿sí? Entonces, bueno, cuando hablamos pues de principados, ¿sí? Estamos hablando de demonios de alto rango. Ellos no quieren o no buscan controlar un cuerpo, ¿sí? Los demonios de bajo rango, ellos buscan un cuerpo, ¿sí? Ellos necesitan cuerpos. Por eso esperan entrar en los cuerpos de las personas, incluso hasta animales, ¿sí? Pero pues obviamente lo que más codician pues es el cuerpo humano. Pero en sí, un principado no tiene una gran intención de entrar en un cuerpo, ¿sí? Un principado, su intención es entrar en un territorio, es establecer un trono sobre un territorio y ejercer un gobierno espiritual sobre toda una región. Ese es un principado, ¿sí? Es como, por ejemplo, se habla del ángel Miguel, ¿sí? Lo menciona la Biblia, en Daniel, y Daniel lo menciona como uno de los principales príncipes. Eso es un principado, ¿sí? En el caso de Miguel, el ángel que menciona la Biblia, él es un principado, ¿sí? Pero obviamente por el lado del Señor, ¿verdad? Es un principado bueno, vamos a decirlo así. Amén. Pero por el lado malo hay príncipes también que vienen a ser arcángeles o demonios de muy alto rango, ¿sí? Entonces estos demonios de alto rango, si se fijan en Apocalipsis 12, cuando habla de Miguel, habla Miguel y sus ángeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un príncipe o un principado, Miguel, que está a cargo de más ángeles. En el caso de enemigo, bueno, pues hay príncipes, ¿sí? Que tienen a su cargo más ángeles. En este caso, potestades, gobernadores, huestes de maldad, ¿sí? Un principado está a cargo o está al frente de un ejército enemigo establecido en un territorio o en una región, ¿sí? En un área geográfica. Entonces, yo necesito crecer para hacerle frente. Por eso la introducción y todos los 9 temas que ya se dieron. Por favor,
¿sí? Ponga atención a esos 9 temas. Amén. Para que no cometa errores y no vaya a moverse por emociones, ¿sí? Y empieza a reprender principados cuando todavía no está a ese punto, ¿sí? Mejor atendamos a lo básico, lo importante, pues, ¿sí? Esto viene a ser lo fácil, ¿sí? Porque aquí cuando ya se tiene autoridad, esto es fácil hacerlo, ¿sí? Lo complicado son los 9 temas pasados. Complicado en el sentido de que se requiere más formación. Sí, se requiere más carácter, se requiere más disciplina, más compromiso. Entonces hay que atender a eso pasado para poder alcanzar y llegar a esto. Por eso yo les hacía la referencia o el consejo que estas enseñanzas, pues lo ideal sería que el pastorado pudiéramos ponerle atención y se le pudiera darle importancia. Sí, les vuelvo a repetir, no todo es guerra, sí, pero sí es necesario ciertos puntos que hay que seguir para que la oración sea cada vez más efectiva, sí. Bueno, entonces aquí vemos, o les decía, hay un principado o hay principados que ellos buscan gobernar áreas geográficas. Cuando hablamos de principado, estamos hablando de reino, sí, es un príncipe, sí. Entonces ese príncipe o ese principado con toda seguridad tiene un trono, ¿sí? Tiene un trono donde él está asentado y desde donde él ejerce un dominio, ¿sí? En el territorio donde está. Entonces se requiere llegar a ese trono y quebrantar ese trono, ¿sí? Para poder derribar ese principado. Aquí en lo que estamos leyendo o en lo que acabamos de leer es eso, ¿sí? Lo que hace la iglesia, ¿sí? En el versículo 5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar, ¿sí? Insistentemente, dicen otras versiones. Después menciona otra reunión de oración en este mismo capítulo, que es cuando Pedro sale de la prisión y llega a casa donde muchos estaban orando, dice, ¿sí? Entonces la oración, estas 2 reuniones de oración, vamos a verlo de esa manera, ¿sí? Lograron derribar a un gobernador o a un rey o a un príncipe que estaba sentado sobre un trono y que ejercía dominio no solamente sobre Judá, en este caso, hablando de Herodes, sino que ejercía dominio sobre ciudades, ¿sí? Que traspasaban los límites territoriales o geográficos de Judá. O sea, ya entraba a Tiro y a Sidón. Esto se lo voy a ir explicando conforme avancemos esta segunda unidad, porque estos son caminos legales o líneas ley por las que los demonios tienen acceso de un territorio a otro y pueden ejercer dominio y entrar de un pueblo a otro. No es así tan sencillo como se escucha, ¿sí? Los demonios tienen asignados ciertos territorios y se lo voy a ir explicando, ¿sí? Se lo voy a ir explicando para que usted entienda cómo es que esto se va dando. Entonces, poco a poco, ¿verdad? Para que nos entendamos muy bien. Entonces ellos están asentados sobre un trono y siempre que usted escuche trono, pues se está hablando de reino. Y siempre que usted escuche reino, es cultura, ¿sí? Entonces él está sentado sobre un trono, ejerce un dominio sobre ese territorio donde está ese trono, ¿sí? Y empieza a influenciar toda esa área donde está sentado ese trono, ¿sí? Y empieza a influenciar y toda esa área está siendo influenciada por el principado que está sobre ese trono, ¿sí? Este principado necesita quien lo esté resguardando. Por eso ustedes ven aquí que nos habla de antes de llegar a Herodes, llegaron a Blasto, ¿sí? Siempre hay alguien, hay ciertos espíritus que resguardan a un principado. Pero bueno, no me voy muy rápido para ir entendiendo bien. Entonces vamos a ir comprendiendo, vamos versículo a versículo para comprenderlo mejor. Entonces el versículo 1 nos dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces, ¿qué hace un principado? Uno que está sobre un trono en un territorio. Esto es lo que viene a simbolizar Herodes, ¿sí? Un rey,
o un príncipe que está sobre un trono en un área geográfica, en este caso Judá o Judea, ¿sí? Pero que este reinado creció tanto en influencia que entró a Tiro y a Sidón, ¿sí? Pero vamos a ver nada más, menos este punto. Cuando hablemos de la iglesia en el Nuevo Testamento, cómo hacía la guerra, a lo mejor ya mencionamos a más detalle todo esto, pero al menos vamos a ver esta parte, ¿sí? Entonces, un rey o un príncipe en un trono gobernando una ciudad, Judea, ¿sí? Entendámoslo así. Cuando se quiere levantar la iglesia del Señor y empiezan a obrar con la mucha salvación de almas y la restauración de vidas, este príncipe o este principado se levanta también, ¿sí? Y lo que él busca es frenar la obra de Dios. El blanco de un principado no es la política, no es la economía, no es la medicina. El blanco de un principado es la iglesia, ¿sí? La verdadera iglesia, no cualquier iglesia. La verdadera iglesia es aquella iglesia que por la enseñanza y la conducta, ¿sí?, cambian la cultura de una sociedad, ¿sí?, y establecen en esa sociedad la cultura del reino de Dios. Esa iglesia es un peligro para Satanás, ¿sí? Mientras la iglesia en una comunidad no cambia la cultura, ni la conducta, ni la mentalidad de una sociedad por la enseñanza y obviamente la conducta de aquellos hermanos, pues realmente no es de impacto, ¿sí? No viene a ser un problema para el diablo. Cuando aquella iglesia ya logra afectar por la conducta que sus hermanos tienen, la enseñanza que hay en esa iglesia, entonces podemos decir que el reino de Dios está en ese lugar, ¿sí? Y entonces ya hay problemas para Satanás, ¿sí? Entonces el principado se tiene que levantar, ¿sí? Y tiene que poner un alto. Entonces en este caso ya estaban estos problemas para el reino de las tinieblas, porque la iglesia del Señor estaba haciendo demasiado en Judea. Tanto así que se estaban salvando cantidades grandísimas, de a miles. Estaban acercándose al Señor. Entonces tiene que levantar el que está en el trono, ¿sí? O el diablo, el principado asentado en esa región, a poner un alto, ¿sí? Y entonces dice que echó mano de algunos de la iglesia, porque ellos son el blanco, ¿sí? El blanco del enemigo es usted como hijo de Dios, ¿sí? El blanco del enemigo es usted como pastor, siempre y cuando usted esté hablando lo correcto, porque el mensaje del reino es el mensaje que para el diablo es peligroso. Si nuestro mensaje es un mensaje motivacional, pero no un mensaje de restauración, no es problema nuestro mensaje, porque la Biblia dice que la semilla es el mensaje del reino, dice la parábola del sembrador, y que esa semilla, ¿sí?, el que atacó directamente esa semilla fue el malo o el maligno, dice la Biblia, que la que cayó junto al camino, viene el malo o el maligno o el diablo y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón de las personas. Entonces no viene un espíritu X, ¿sí?, viene el mismo maligno. O sea, estamos hablando de algo de un rango más alto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces cae en la tierra o cae en el territorio ese mensaje. ¿Qué viene a ser el mensaje del reino? El mensaje del reino es la cultura del cielo en la tierra. ¿Y eso qué es? Que se viva como se vive en el cielo. Entonces, ¿esto qué implica? Pues es un cambio de mentalidad, es un cambio de conducta, es un cambio de lenguaje, ¿sí? Es un cambio de hábitos, es un cambio de vida completamente. Ese es el mensaje del reino, y eso es lo que provoca el mensaje del reino. Por eso el mensaje del reino nunca es cómodo para la persona que no quiere cambiar, ¿sí? El mensaje del reino siempre incomoda a que vayamos a un cambio, a que vayamos a una renovación del entendimiento, a que vayamos a un negarnos a nosotros mismos, porque eso hace el mensaje del reino. El mensaje del reino va a incomodar
¿sí? La rutina, o va a incomodar la cultura de este mundo, ¿sí? Nos va a incomodar porque nos va a demandar, o nos va a demandar que cambiemos nuestro estilo de vida, ¿sí? Y no lo va a hacer por algo que se impone, sino que el mismo mensaje, su misma sugerencia, su misma enseñanza nos lo va a demandar. Por eso el mensaje del reino no es cómodo. ¿Me explico? Mucho menos cuando aquella persona no tiene ninguna intención de arrepentirse. Entonces, ese mensaje que cambia la mentalidad, que cambia la conducta, que cambia la cultura de una sociedad, ese mensaje es peligroso para las tinieblas. Mientras nuestro mensaje no provoca esto en la sociedad, entonces el diablo está en paz, como dice la Escritura. Mientras el hombre fuerte tiene todo resguardado, todo su palacio está en paz, ¿sí? Mientras no viene uno más fuerte que él, en paz está todo lo que él posee. Entonces nadie le va a poder arrebatar nada, aunque haya cientos de iglesias en esa región y en esa ciudad. Mientras todo ese montón de iglesias no tenga el mensaje del reino, ¿sí? No va a pasar nada. El diablo no se va a incomodar. Y en ningún momento Satanás o el demonio que está ahí, ¿sí? No va a poner ninguna oposición a ese tipo de congregaciones. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, debemos de tener cuidado, ¿sí? Que nuestro mensaje sea el mensaje del reino, ¿sí? Desgraciadamente se han caído en extremos, ¿sí? Se han caído en extremos. Y en extremos que buscan impresionar al cristiano, ¿sí? Mensajes que cuando hablan del reino de Dios, pues no nos hablan del reino. O sea, nos quieren hablar de una riqueza material, ¿sí? Nos quieren hablar, o nos mueven nos hacen entender que alguien que está en el reino pues está bien trajeado, trae muy buen carro y nos puede bendecir, ¿sí? Pues eso no es así, no precisamente, ¿sí? El mensaje del reino en sí es un cambio de cultura, amén. Es una cultura conforme al reino de Dios. ¿Cuál es esa cultura? Es esta palabra, ¿sí? Entonces las demandas del reino, dicen aquí, ¿sí? Esta demanda del reino, como bien está diciendo ahí, me va a demandar o me va a exigir, ¿sí? Que yo tenga otra mentalidad. Yo no puedo pensar como piensa un esclavo, ¿sí? Yo no puedo pensar como piensa este mundo. El mensaje del reino me va a llevar a que mi mentalidad cambie y que mi mentalidad sea en base a la cultura del reino de Dios. ¿Y cómo puedo yo saber cuál es la cultura del reino de Dios? Está en su palabra. Su palabra es la constitución de este reino. Sí, nosotros, la iglesia, es una extensión del reino en la tierra y viene a ser Dios en su intención es colonizar la tierra a través de la iglesia o a través de los cristianos, ¿sí? Cuando hablamos de colonizar, es que las costumbres del cielo, ¿sí? La cultura del cielo, la religión del cielo, por llamarlo de alguna manera, los hábitos del cielo, la conducta del cielo, ¿sí? Todos los ciudadanos del cielo que tienen esa cultura, que tienen esa conducta, que tienen esa mentalidad, que tienen esos hábitos, vengan a la tierra y empiezan a colonizar la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que todas sus costumbres, su cultura, ¿sí? Del cielo, lo empiezan a impregnar aquí en la tierra. Eso es colonizar, eso es conquistar, ¿sí? Entonces, cuando el reino de Dios se establece en un lugar, bueno, se hace evidente en la conducta, ¿sí? En la mentalidad, ¿sí? En el lenguaje y en el hábito de esas personas. Todo eso encierra lo que es cultura, ¿sí? Eso es reino de Dios. Entonces, mientras el mensaje o las predicaciones o las iglesias que hay en una región, en una ciudad, en una colonia, porque, bueno, al menos aquí en Torreón hay muchas iglesias, muchas, ¿sí?
a veces en una colonia hay 3, 4 iglesias. En Torreón hay cientos de iglesias, no sé exactamente cuántas, pero son cientos. Les decía, ¿verdad? A veces en una colonia hay 3, 4 o hasta más congregaciones, ¿sí? Pero ¿por qué la situación de la sociedad está igual o a veces empeora? Bueno, porque esto va más allá, ¿sí? Del simple hecho de llegar y establecer una misión, ¿sí? O establecer un grupo familiar, o decir, ya llegó la iglesia y aquí nos vamos a empezar a reunir, ¿sí? No, esto es que los miembros de esa iglesia, principalmente el pastorado, por su conducta, por su mentalidad, por su estilo de vida y su enseñanza, formen en los oyentes otra cultura, ¿sí? Entonces, por eso el mensaje del reino siempre va a incomodar, ¿sí? Siempre va a incomodar a nuestra mentalidad, siempre va a incomodar al razonamiento religioso que todos tenemos, siempre va a incomodar. Amén. Porque es un mensaje que va contra la religión y contra la conducta de este mundo, siempre, ¿sí? Mientras hay un mensaje que no contradiga la mentalidad de este mundo, ¿sí? Que hable de Dios, pero que no lo contradiga, o sea, que no incomode la conducta o la cultura de la sociedad, ese mensaje no es peligroso para Satanás. Entonces el principado que está sobre esa región o sobre esa ciudad no tiene ningún problema, ¿sí? Y puede promover a los ministros de esa iglesia, de verdad, ¿sí? Que hay demonios que a veces te dicen, yo te ayudo a que crezca la iglesia, ¿sí? Pero a costa de mentiras y a costa de tu misma alma. Entonces más vale, no, gracias, que el que llene la iglesia el Señor, y si no la llena Él sabrá por qué, pero yo voy a hacer lo que Él me mande. Entonces, esto es peligroso, ¿sí? Entonces por eso les digo, cuando el diablo logra ver un mensaje de reino, entonces ya les dije que es un mensaje de reino, un mensaje que busca cambiar la cultura de una sociedad, ¿sí? Y evidentemente va a empezar a incomodar, va a incomodar la mentalidad de las personas. Bueno, entonces empieza a incomodar, empieza a mover y empieza a cambiar la conducta de la sociedad, ¿sí? Entonces cuando eso sucede, Satanás o el principado, ¿sí? El principado de esa región se tiene que levantar en guerra, porque lo que tenía en paz ya no está en paz, porque uno más grande que él ya le está llegando, ¿sí? Porque alguien está empezando a hablar lo correcto y no solamente lo habla, lo está viviendo, ¿sí? Por eso les decía, por ejemplo, en el devocional, les hablo de padres espirituales, ¿sí? Y les estoy hablando ahí, o les hablé de cómo debe ser un padre espiritual, y encierro, en resumen, conducta, carácter. Entonces, no nada más es hablar el mensaje del reino. Yo no puedo llevar reino si solamente estoy palabreando un sermón. No, llevar el reino es llevar la cultura de Dios. Por eso Jesús, ¿sí? No solamente les llevó un mensaje del reino. Cuando Él dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, es porque Él llevaba ese reino. ¿Y en qué se hacía evidente? ¿Sí? Entre muchas cosas, en su cultura y su conducta, ¿sí? Por eso es importante leer la constitución del reino o el sermón del monte, ¿sí? Porque en ese sermón me empieza a hablar la cultura del cielo a manera resumida. ¿Está claro? Entonces, si no se lleva, cuando pasa, bueno, en ejemplo del Señor Jesús, se presenta el Señor, arrepiéntanse o cambien su mentalidad, porque el reino de Dios se ha acercado. Si no se arrepienten, este reino va a ser locura para ustedes. Si su mentalidad no cambia, este reino va a ser contradictorio para ustedes, ¿sí? Porque no le van a encontrar lógica. ¿Cómo es posible que el reino de Dios diga, bendice al que te maldice? ¿Cómo es posible que el reino de Dios te diga, si tú aborreces, eres peor o eres como un homicida? ¿Me explico? Entonces, no tiene coherencia a una lógica humana. Entonces, si no hay un arrepentimiento o un cambio de mentalidad,
el reino de los cielos no tiene lógica para mí, ¿sí? Y el reino de los cielos no, nunca le voy a encontrar, no va a hallar cabida en mí. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu, ¿sí? 2 veces le menciona nacer de nuevo. La primera le dice para que veas el reino, o sea, para que te salves, para que no te vas al infierno. Pero en la segunda le dice para que puedas entrar a ese reino, hay que nacer del agua, que es la palabra, o sea, lavarte, y del espíritu, la renovación, ¿sí? Del entendimiento, o del espíritu de vuestro entendimiento, dice otras escrituras. Entonces, si yo no nazco de la palabra, de un lenguaje de Dios y una renovación de espíritu, ¿sí? De mi entendimiento, yo no puedo entrar al reino. Amén. El reino de Dios va a ser locura. No va a tener coherencia, no va a tener lógica. Por eso hay mucho hijo de Dios, ¿sí? Que en medio de las circunstancias difíciles se amarga la vida después de muchos años en el evangelio. Por eso hay mucho hijo de Dios que tiene actitudes tan pésimas, ¿sí? Pero que por sus años y su religiosismo cree que está bien. No es así. Y siempre su actitud es víctima, ¿sí? Eso no es reino, ¿sí? Eso es una persona que no quiere ser restaurada. Cuando hablo de personas de años, son personas que nunca han permitido que el reino de Dios venga a sus vidas. Siempre están mostrándose como las víctimas. Estoy hablando de gente de años, ¿sí? Que pasan años en el evangelio y sigue siendo esa su actitud. No, ahí no hay reino. ¿Y saben por qué no hay reino? Porque no se han arrepentido. ¿Y eso qué es? No han renovado su mente. Y si la mente no se renueva, no puedes entrar al reino. ¿Me explico? Entonces, cuando un mensaje de esa magnitud llega a la tierra o llega a un territorio, es un peligro para el diablo. Por eso se tiene que levantar el principado. No se levanta solo una hueste de maldad o un demonio de bajo rango, ¿sí? Un espíritu de hechicería que ya es pesado, ¿sí? No sé, un espíritu de engaño, un espíritu de mentira, ¿sí? No sé, ¿verdad? Un espíritu de enfermedad, ¿sí? Un espíritu de un íncubo o un espíritu de lujuria, ¿sí? Que se pueda levantar, que pueda acechar la mente, la mentalidad que apersona, sus pensamientos, que pueda acechar sus sentimientos y que oprimen, ¿sí? Pero que esa persona, a pesar de esa opresión, sabe pelear, empieza a reprender ese pastor, ¿no? Desecho este pensamiento, reprendo este deseo, y ese pastor da esa lucha, ¿sí? Llega un punto donde el principado dice, tengo que ir yo, ¿sí? Tengo que enfrentarlo yo. Porque este hombre o esta mujer tiene poquitos en su iglesia. Porque a veces, ¿sí? Las iglesias de reino son las que crecen más lento. ¿Sabe por qué? Porque contradicen el sistema de este mundo. Y a nadie le va a gustar que te contradigan tu forma de vivir, ¿sí? A nadie nos gusta que nos digan, eso no está bien, debes de hacerlo así. Así como lo estás haciendo, estás mal y estás ofendiendo a Dios, ¿sí? A muy poca gente le gusta ser corregido, ¿sí? A muy pocos nos gusta o le gusta ser disciplinado, ¿sí? Lo mejor es, bueno, pues yo así quiero y así déjeme. O como lo puede decir mucho pastor, ¿verdad? Esto es un proceso, llévesela tranquilo, tómese su tiempo. 13 años, 10 años después en el evangelio. Eso está pésimo. Eso no es reino. Sí, eso es religiosismo. Eso es querer retener a alguien que no se quiere arrepentir. Eso es una vergüenza y es una ofensa a Dios. ¿Sí? No, sí hay que tener paciencia con la oveja, con el nuevo, ¿sí? El pequeño que está empezando, no entiende muchas cosas. Va a ser lento su caminar probablemente, o más que lento, no va a ser muy seguro sus pasos, vamos.
Sí, hay que enseñarle, hay que darle varias oportunidades porque está empezando, no entiende muchas cosas, no conoce mucha Biblia. Sí, hay que explicarle una y otra vez. Hay que orar por él, hay que acercarse a él, hay que animarlo, hay que motivarlo. Pero decirle eso a una persona con 10, 5 años en el evangelio y decirle, esto es un proceso, llévate tu tiempo. No, eso no es reino. Eso es religión, ¿sí? No es así. No, aquí es ir creciendo todos, ¿sí? Por el mensaje del reino. Entonces, si alguien no se ha arrepentido, se hace evidente en su mentalidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, vamos a ir comprendiendo esto, ¿sí? Entonces, pueden pasar los años, ¿sí? Y si mi mentalidad no está cambiando, si yo sigo viendo el pecado como no tan malo, si yo sigo viendo el mundo pues no tan feo, ¿sí? El sistema de este mundo pues no lo veo tan mal. Si yo sigo viendo cierta conducta de este mundo como pues no está tan ofensivo, ¿sí? Hay que tener cuidado, ¿sí? Si en mi vida no estoy considerando antes que cualquier otra cosa lo que está en la Biblia, mucho cuidado. Si me está diciendo ahí, esto no se ha renovado, ¿sí? Lo malo todavía le llamo bueno. Y si esto no lo renuevo, ¿sí? Nunca voy a entrar al reino. Y si no entro al reino, ¿sí? Pues me voy a perder de tantas cosas. Solamente voy a ver de lejos algo tan glorioso. Bueno, entonces cuando se presenta un mensaje de esa gloria, o sea, un verdadero mensaje, porque ese es el mensaje del reino, el verdadero mensaje, entonces Satanás se tiene que levantar. O en el caso de un principado, el principado que está en esa colonia, el principado que está en esa región, el principado que está en esa ciudad, se tiene que levantar. Porque esa iglesia le está provocando problemas, le está cambiando la conducta y la cultura de una sociedad. Y el diablo se mantiene fuerte por la cultura, ¿sí? De una sociedad. Por eso es importante para él mantener al pueblo o a la sociedad en una cultura que va contra Dios, para que su reino no caiga. Por eso cuando viene el mensaje del reino, él tiene que temblar, porque ese mensaje va a cambiar la cultura de la sociedad. Espero me esté explicando bien, ¿sí? Entonces aquí Herodes se levanta, o el principado de Judea, hablando en un término espiritual, ¿sí? Se levanta y dice, hay que maltratar a esta gente, ¿sí? Hay que matarlos. Y entonces empiezan las batallas. Y entonces vemos iglesias que empiezan a ser atacadas, ¿sí? De diferentes maneras, ¿verdad? Pero empieza el ataque, ¿sí? ¿Cómo lo puedo decir? Lo que normalmente le funciona al diablo es la división. Siempre. O normalmente. Porque no siempre le funciona, ¿sí? Recuérdense el devocional este pasado. Ese devocional, ¿sí? Acuérdense de lo que se habló. Los 5 puntos de 1 Corintios 10. Si yo estoy unido en eso, no me va a pegar el diablo, ¿sí? Entonces, como el diablo sabe, divide y vencerás. Ese es un lenguaje satánico, ¿sí? Eso dice el satanismo, divide y vencerás. Eso lo dice también, o algo similar, lo dice la Biblia, ¿sí? No puede un reino dividido prevalecer, ¿sí? Entonces, una casa dividida no prevalece. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Entiende que esto es un principio de Dios. Y como es de Dios, va a funcionar. ¿Qué tiene que hacer él? Bueno, tiene que hacer lo contrario. Tiene que dividir, ¿sí? Y siempre, y esto es desde los matrimonios hasta las congregaciones. Pero vamos a verlo como congregación. Sí, hay una congregación que tiene el mensaje del reino. Entonces el pastor de esa iglesia que está sentada, vamos a dar este ejemplo que estamos leyendo en la Biblia. La iglesia en Judea, ¿sí? Una iglesia de reino que está cambiando la conducta
y la cultura de la sociedad. Entonces se levanta el principado de Judea a querer parar a esta iglesia de reino, ¿sí? Y lo primero que tiene que hacer es atacarlos, ¿sí? La forma más sencilla de parar la obra de Dios es con la división. Y esta división puede ser desde el matrimonio. El punto es llegar al pastorado, ¿sí? Porque hiera el pastor y se dispersan las ovejas. Eso es un principio también. Entonces, si no puede llegar a la primera hacia el pastor, va minando a la iglesia. Por eso la iglesia tiene que tener buen liderazgo, ¿sí? Para que el liderazgo sepa resguardar la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso el pastorado debe de aprender a enseñar la unidad. Porque la Biblia dice en uno de los profetas, los murmuradores aprenderán doctrina. El chisme, la murmuración se da por falta de conocimiento o por ignorancia de Dios. Cuando hay conocimiento y hay entendimiento o doctrina, y viene el chisme o el comentario que lo que quiere es dividir, rápido se nos viene a la memoria el consejo o la doctrina, la enseñanza, y cerramos el oído o al menos el corazón para desechar ese tipo de comentarios. Por eso yo lo decía esta semana, el consejo que más peso debe de dar en nuestro corazón es el consejo de un padre, un buen padre. Si se levanta alguien en la congregación que no tiene el mismo sentir, ¿sí? Que no tiene el mismo, o que hay una división, o tiene otra forma de ver las cosas, pues me va a decir comentarios que no concuerdan a lo que me están enseñando desde el púlpito, ¿sí? Entonces ahí es donde yo tengo que estar alerta y decir, no, esto suena lógico lo que me está diciendo tal persona, pero no concuerda con lo que yo estoy oyendo desde el púlpito. Y si yo considero por su conducta, por su enseñanza, por su carácter, que ese hombre o esa mujer son siervos de Dios, si por su fruto se conocerá, si yo veo fruto, si yo veo carácter, si yo veo carácter de Cristo, si yo veo conducta correcta, si yo veo buena enseñanza, ¿sí? Si yo veo ejemplo en esas personas o en esos pastores, pues yo tengo que saber defender la enseñanza que ellos me están dando a mí. ¿Me explico? Y hacer a un lado comentarios que, aunque tengan lógica, contradicen la enseñanza, porque eso es un espíritu de división que se empieza a meter. Por eso es muy malo cuando se le da lugar a personas que no creen a la visión del pastor, ¿sí? Darles lugar en el sentido de darles una posición o hasta participación. No. El lugar de responsabilidad y de privilegio es para los hijos o los discípulos. Si alguien no cree tu visión como pastor, si alguien no cree tu consejo, si alguien no cree en tu ministerio, ¿tú crees que te va a ayudar? ¿Te va a dividir la iglesia? Sí, pero es que tiene talento, tiene habilidades, tiene recursos, y tú tienes a Dios, ¿sí? No necesitas más. Pero el problema es que o nos sentimos menos, ¿sí? O estamos viendo recurso material en aquella persona. No ofendamos a Dios, porque eso es falta de fe, ¿sí? Entonces a usted y a mí Dios no nos puso. Necesitamos una persona que nos esté manteniendo, porque Dios no es capaz de suplirnos. No, mis hermanos, ¿sí? La posición de responsabilidad, estoy hablando de un liderazgo, de un privilegio, ¿sí? Es para los hijos, gente que crea tu visión, gente que es ayuda, ¿sí? ¿En qué sentido? De que soy tu siervo, yo te voy a servir. Si yo creo la visión, los 5 cosas que yo le enseñé este martes, ¿sí? Hay que escucharla, el devocional de este martes, búsquelo. Y los que estén viviendo esas 5 cosas que yo le enseñé el martes, esos son verdaderos discípulos, ¿sí? A eso sí le puede dar una responsabilidad. Si no, entonces ese que tiene una disensión o que siente distinto a usted,
¿sí? Que tiene una división, que ve las cosas diferente a usted, ¿sabe qué va a hacer? Le va a saquear la iglesia, se la va a dividir. Y entonces el diablo ahí ganó. Amén. Pero cuando es Dios el que mete la mano y corta, usted no pierde. Ni el reino de Dios pierde ahí. Al contrario, todo árbol para que crezca mejor tiene que ser podado, pero lo poda Dios, ¿sí? No lo poda el diablo. Cuando Dios lo poda o cuando Dios corta los que para Él ya no están creciendo o no quieren crecer y que más que bendición están siendo un estorbo para los que vienen detrás, porque sí pasa, Dios los hace a un lado. Eso es cuando Dios corta. Y cuando Dios los hace a un lado es para que usted crezca más, ¿sí? Por eso es importante que haya el zarandeo, ¿sí? Creo que una de las cartas, me parece que el apóstol Juan lo decía, ellos salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, ¿sí? Y estas pruebas y estos roces, dice otra carta, son necesarias para saber quién es quién, ¿sí? Para saber quién realmente ha creído. Y es muy triste, ¿sí? Cuando tú empiezas a ver gente con otro sentir al tuyo, al que Dios te dio como pastor, o empiezas a ver personas con otra visión a la que a ti Dios te dio, que empieza a querer minar en la mente de los discípulos, ¿sí? Eso como preocupa a veces, pero tú tienes que soltar la enseñanza, ¿sí? Y decir, bueno, Dios es el que guarda a esta gente. Y cuando ya te empiezan a cuestionar con cosas que tú dices malinterpretadas por ellos, ya hay problemas, ¿sí? Es porque ya están oyendo la voz de una serpiente. O sea, es tremendo, ¿verdad? El ministerio. Pero para eso hay que ser hombres y mujeres de mucha oración, ¿sí? Y entender que la obra no es nuestra, la obra es de Dios. Pero hay que hacer la parte que nos toca a nosotros. Muy bien. Entonces, seguimos pues en lo que estamos hablando. Dice aquí, bueno, ahí les pusieron el link del devocional, este último devocional. Procuren verlo para que me entiendan esas cosas que les estoy hablando, ¿sí? Para que esos 5 principios que están en ese devocional lo veamos en discípulos, ¿sí? Y a ellos podamos delegarles. No le delegue a alguien con talento natural, pero sin creerle a su visión, ¿sí? Esos no son hijos. Esos le pueden vaciar la iglesia, ¿sí? O lo pueden poner en mal a usted. No, esto es para hijos, ¿sí? Por eso dice un salmo: de generación en generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Dice otra versión: de padres a hijos se llevará tu obra, ¿sí? Entonces esto no es de padres a sobrinos, o de padres a esclavos, de padres a rebeldes. No, es de padres a hijos. Gente que cree la misma visión y entiende o siente o tiene el mismo sentir que tiene un pastor, ¿sí? A eso se continuarán la obra. Amén. Y anunciarán los poderosos hechos de Dios. Entonces se levanta el principado y dice: aquí hay una iglesia de reino. Y esta iglesia me está dando problemas. Tengo que atacar directamente a los pilares, a las columnas de la iglesia, ¿sí? Y echó mano contra Jacobo, una columna, ¿sí? Y se dejó venir contra otro de los principales, o el principal de los 12, que era Pedro, ¿sí? Pues porque el blanco de una iglesia de reino son sus pastores. Amén. Los que llevan este mensaje, y no solo es un mensaje palabreado, ¿sí? Sino los que viven en este mensaje. O sea, no nada más lo enseñan, es su cultura. Amén. Entonces el pastor vive lo que está enseñando. Esos son peligrosos para el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hace Satanás? Tengo que tocarlos a ellos. Y lo primero que hace es que empieza a maltratar, ¿sí? A hermanos de la iglesia, ¿sí? Como no hay alguien que lo detenga, se va sobre una columna. Aquí dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Esos son los hermanos, las ovejas,
¿sí? Empieza a tocar a las ovejas. ¿De qué manera toca a las ovejas? Con espíritus de división, con espíritus de competencia, con espíritus de contienda, ¿sí? Todo espíritu que lo que quiere es dividir, ¿sí? Con celos, con chismes, con murmuraciones, con contiendas, ¿sí? Con perversiones sexuales. La intención es dividir, empieza a tocar los matrimonios, que el esposo ya no quiere ir a la iglesia, que la esposa empiece a ver con celo a otra hermana, amén, que los jóvenes empiecen a desear la pornografía, a ver más con más agrado el mundo, ¿sí? Y entonces es un ataque, o espíritus de enfermedad, dependiendo de la iglesia o del pastor que esté ahí, ¿sí? Entonces vienen ataques que empiezan a golpear. Pero mientras no toque las columnas, ¿sí? Esto se puede solucionar. Aquí la cosa es que tocó a las columnas. Amén. Entonces por eso, pastores, no cualquiera puede ser columna. Usted tiene que enseñar a pelear a su liderazgo, ¿sí? Tiene que enseñarles a orar. Tiene que enseñarles a pelear contra el diablo. No estoy hablando solo, reprende al espíritu fulano así, así y así. No, ¿sí? El diablo no nada más ataca que se te aparece, o que en un sueño te perturbó y repréndelo. No. Esto es diferente. Es una lucha en la mente, es una lucha interna, una lucha en el alma, una lucha en el corazón, en nuestro interior. Si tiene el pastorado, tiene que enseñar a su liderazgo a pelear. Por eso son columnas, porque se supone que han peleado batallas y que ya entendieron ciertas cosas, ¿sí? En esta semana una de las líderes de aquí de la iglesia llegó a la casa y me platicó ciertas cosas que estaban pasando. Y yo le dije, como ovejas, ¿sí? Puedes darle largas a esta situación, pero como líder, tú no, ¿sí? Tú no puedes darle largas a esto. Como líder, tienes que sobrellevar esta situación, ¿sí? Porque hablaba de ofensas entre ciertos compañeros de trabajo, ¿sí? No, tú tienes que disimular la ofensa porque tú eres líder. Y el diablo lo que quiere es que tú reacciones en base a tu vieja naturaleza. Tú tienes que reaccionar en base a la nueva. ¿Cómo? Bendiciendo, perdonando. Yo aquí en la iglesia daba un consejo, ¿verdad? De esas frases tipo Matías Hernández, ¿no? Y yo decía, cuando más me ofenden por ser hijo de Dios, ¿sí? Más los bendigo, ¿sí? Y entonces ahí vemos, pues a ver quién puede más, les decía yo en oración, ¿no? Tú, Satanás, o tú, diablo, me atacas con los compañeros de trabajo, con los vecinos o X, o a veces con los hermanos, ¿sí? Insultándome, burlándose o X, ¿verdad? Pues vamos a ver quién puede más, porque entre más me hablen así, más los voy a bendecir, más voy a orar por ellos, más voy a interceder por ellos, más voy a bendecir a esas personas y a ver quién puede más. Y entonces dentro de mí dije, yo sé que yo voy a poder más. Amén. Y bendecir, y bendecir, y bendecir, ¿sí? Nunca responder con las mismas palabras o pelearme como ellos quieren provocar. No, yo en oración, yo bendigo a fulano, yo bendigo a esta persona, yo lo bendigo. Eso es aprender a pelear. ¿Qué tiene que hacer el pastorado con sus discípulos? Enséñelos a pelear, ¿sí? Enséñelos que hay un enemigo de sus almas y que se aprovecha de la naturaleza caída del ser humano. Que usted no puede ver personas, tiene que ver espíritus, ¿sí? Que si alguien le está ofendiendo, usted tiene que entender que es un blanco, ¿sí? Y que si usted tiene una posición de liderazgo, va a ser atacado. Entonces, ¿por qué? Porque el diablo, en este caso, el principado, primero le echó mano a los de la iglesia, o a los miembros. Como vio que nadie lo paró, se fue sobre las columnas. Y al primero que tocó fue a Jacobo. Y a este lo mató, ¿sí? Y por poco mata a Pedro. ¿Se imaginan? Ese era el pastor principal. ¿Qué hubiera pasado? Se acabó la iglesia.
hablo en el contexto que estoy predicando, ¿sí? Obviamente esto no se va a acabar, ¿verdad? Va a llegar hasta nuestro tiempo, en lo literal, pero en el contexto de lo que estoy hablando. Pedro viene a ser el pastor principal, ¿sí? Jacobo viene a representar las columnas o liderazgo. Algunos de la iglesia vienen a representar las ovejas. Entonces, ¿qué es lo que hace Herodes o el principado? Bueno, va minando primero sobre las ovejas. A ver, mete chisme, mete contiendas, sí, mete divisiones, mete pleitos en un matrimonio, mete pleitos en otro matrimonio, sí, allá con los jóvenes, mete problemas con los jóvenes, allá con las señoritas, con los varones, con los chismes entre los hermanos, y empiezan las disensiones, sí, pero las columnas se mantienen firmes, los líderes, obviamente el pastor igual, sí, firme. No, hay que seguir hablando esto. Sí, hermanos, mientras hablándole al liderazgo, mientras entre nosotros estas cosas no se den, vamos a seguir, ¿sí? El problema es cuando llega al liderazgo. Entonces, una vez decía, no sé dónde, no es, se puede tolerar, ¿sí? Que entre ovejas haya comentarios como tirando indirectas hacia la otra oveja. No está bien, pero es tolerable en el sentido de que es oveja. Lo que no es tolerable es que el líder tire indirectas. Es un niño, ¿sí? No debe ser así. Se puede decir a ese líder, ya lo tocó Herodes, porque está respondiendo, ¿sí?, con resentimiento. La guerra espiritual, mis hermanos, va más allá de gritarle a los demonios, ¿sí? Satanás o los demonios saben las debilidades que tenemos en base a las reacciones que hemos tenido en nuestro caminar. Entonces, tenemos que ser muy sabios. Por eso el pastorado debe de saber pelear para poder enseñar a pelear al discípulo, ¿sí? Entonces no es tanto que tenga el llamado a hacer guerra. Estoy hablando de una batalla normal, por decirlo así. Ya cuando hablamos de guerra estratégica, pues ya es otra cosa. Pero estoy hablando de algo general. Tiene que saber defenderse, tiene que aprender a guardar su corazón, a guardar su mente. Y el pastorado debe de enseñarnos a defender nuestro corazón, a defender nuestra mente de acechanzas o ataques del diablo, ¿sí? A cuidar nuestra lengua para poder enfrentar cómo se venga el ataque de nuestro enemigo, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, ese principado no va a tocar las columnas. Pero cuando ya las columnas son tocadas, entonces ya va a haber problemas, porque las columnas, el diablo las va minando a la oveja, va minando como serpiente, va minando, ya tocó a un hermano, ya tocó a otro, ¿sí? Allá, como les decía ahorita, se oye un matrimonio con pleitos, y va minando, y de repente toca al liderazgo, ¿sí? Y entre el liderazgo ya se oyen chismes, entre el liderazgo ya hay contiendas, entre el liderazgo ya se oye que se están haciendo malas caras, ¿sí? Entre el liderazgo ya se está oyendo que ya se está cayendo, ya cae en adulterio, ya son palabras mayores, ¿sí? Que ya se está murmurando, que ya se está contendiendo, que tal líder le hizo tal cara, que tal líder ya está resentido con tal persona, que tal líder ya está cayendo en depresión. Ay, 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 ¿sí? Cuidado. Porque ahí podemos decir, ya tocó con espada a un Jacobo, a una columna, ¿sí? Y entonces fíjese lo que sigue. Y yo creo que con esto termino, que realmente ni siquiera empecé, ¿sí? Dice el versículo 3. Viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, el pastor principal, ¿sí? ¡Qué tremendo! Entonces, tocó a las columnas o a una columna. Y vean lo tremendo. Dice, y cuando él vio el principado, que esto le agradó a los judíos, ¿sí?
Entonces se fue sobre el líder principal o el pastor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vieron caer a un líder, en vez de ponerle un freno al diablo, ¿sí?, les agradó la caída de ese líder. Esto es cuando un liderazgo ya está muy contaminado. ¿Sí? Que si yo veo caer a uno de mis líderes o a un consiervo en el liderazgo, a mí no me debe de agradar. ¿Sí? Yo no me debo de gozar de ver que, mira, la líder de damas ya cayó. ¿Sí? Pues ya se veía venir, porque es tremenda esa hermana. Entonces, ¿sabe qué está diciendo? ¿Por qué digo esto? Porque aquí dice que los judíos se agradaron. ¿Saben por qué? Porque Herodes esperaba que los judíos, como la iglesia era judía, esperaba que los judíos le dijeran a Herodes: ya párale, no le hagas nada, ese es nuestro pueblo, son somos ciudadanos de una misma sociedad, somos de la misma ciudad, somos judíos, ya no estés tocando a nuestra gente. ¿Y saben qué pasó? Herodes, cuando toca a Jacobo, él esperaba que los judíos se le levantaran y dijeran: ya estuvo, ya detente. ¿Sí? ¿Y saben qué hicieron? Se burlaron. Y cuando ellos se burlaron, entonces Herodes dijo: no, pues aquí no hay quien me pare, ¿no? Y se deja ir sobre el líder principal. Atención en eso. ¿Sí? Si en algún momento algún líder, si usted es líder de una iglesia donde su pastor principal lo delegó para que sea líder ahí, y en algún momento usted ve que uno de los líderes cae, ¿sí?, o le ve actitudes raras, no se le ocurra burlarse, no se le ocurra, no sé, ser indiferente. ¿Sí? Porque entonces el diablo va a decir: no hay quien me estorbe. ¿Sabe qué debía de hacer los judíos? Ponerle un alto a Herodes. Hay una escritura que dice: ningún hebreo, y esa era una ley, ningún hebreo debe ser esclavo. Y si en dado caso alguien hebreo es esclavo, el familiar más cercano está obligado a sacarlo de su esclavitud. ¿Me explico? O sea, el pariente más cercano. ¿Quién es el pariente más cercano? Pues tu hermano. ¿Sí? Tu hermano, tú como hermano de aquel que cayó y que está esclavizado, estás obligado, ¿sí?, por la ley a sacarlo de su esclavitud. Si tú no lo haces, el que lo está esclavizando se va a enseñorear de él. ¿Sí? Entonces, si tú ves a un hermano, a uno de tus líderes caído, y tú como líder, como tú estás compitiendo con otro liderazgo, en vez de defenderlo y decir: no, esto no puede estar pasando, ¿sí?, hay que levantarnos por el liderazgo de jóvenes. ¿Cómo es posible que al líder de jóvenes le esté pasando esto? Vamos a orar por él, vamos a interceder, vamos a hacer guerra. Y empezamos a orar y ten misericordia, y cubrimos a nuestro hermano líder de jóvenes, por decir un ejemplo. Guárdalo a nuestro hermano líder de la alabanza, ten misericordia en el nombre de Jesús, y hacemos una oración continua, o como dice más abajo, insistentemente. Si dale y ten misericordia, ¿sabes qué va a pasar? Que Herodes se va a detener, porque hay quien le está poniendo freno. ¿Y sabes qué va a pasar? No va a llegar al líder principal, a menos que el líder principal esté pecando. Pero en este caso, sí estamos hablando de un buen líder, hablando del pastor. Entonces, ¿cuál es la intención? Es llegarle al pastor, ¿sí?, al líder principal. Pero si logra tocar las columnas, va a haber muchos problemas, ¿sí? Por eso, no cualquiera puede estar ahí. Entonces, es bueno saber que Herodes se levantó, ¿sí? Porque eso da a entender que esa iglesia es una iglesia de reino. Amén. Si Herodes no se levanta, ¿sí?, si no hay lucha contra esa iglesia, es una iglesia que no está afectando en nada al reino de las tinieblas en esa región. Entonces, bueno, la verdad no terminé, pero ya se me hizo que me extendí. Entonces vamos a dejarle aquí, ¿sí? La próxima semana continuamos con misma, pues vamos a decir, introducción, ¿sí? Y ya después vamos desarrollando más los temas más detalladamente. Entonces déjenme hacer una oración
para terminar, ¿sí? Yo espero que haya quedado todo claro. Si en dado caso algo no está muy claro, pues puede repetir la transmisión o ver el video que se va a guardar aquí en la página en su momento que esté en YouTube, y lo puede ver, lo puede repetir cuantas veces sean necesarias. Si algo no entendió, ¿sí? Pues si es posible escríbame directamente a mí, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Quisiera continuar, ¿verdad? Pero yo sé que ya tanta información a lo mejor ya no nos cae muy bien. Bueno, vamos a hacer una oración y vamos a darle gracias a Dios, ¿sale? Yo voy a orar por los pastores que alcanzo a identificar que nos están viendo, ¿sí? Ya mencioné algunos. Bueno, vi aquí a mi hermana Dulce, de Iglesia Torre Fuerte. Vi a mi hermana Elia, de Restauración, ¿sí? Quiero pensar que la hermana Andrea de Monclova también, ya sea que lo esté viendo, lo vaya a ver, ¿sí? Son los que alcanzo a identificar. Bueno, pastores de Iglesia Pan de Vida, de aquí de Torreón, también vamos a orar por ellos, ¿sale? Entonces voy a orar por los pastores que están viendo en este momento la transmisión, los que alcanzo a identificar, ¿verdad? Obviamente, si hay alguien más, pues bueno, usted también reciba esta oración. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es muy sublime, es muy gloriosa, muy perfecta, Señor. No necesita apoyos humanos, no necesita apoyos de absolutamente nada, Señor. Yo bendigo a cada pastor, Señor, que en este momento está viendo esta transmisión, Señor. Si alguien, Señor, que no está en vivo, pastores específicamente, Señor, que verán esta transmisión, oro por ellos, Padre, para que les des el discernimiento, Señor, que se necesita para establecer el liderazgo correcto en sus iglesias. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que cada pastor, Señor, de estas congregaciones, Señor, los que he mencionado y aquellos, Señor, que no identifico, pero que pudieran ser pastores y están viendo esta transmisión, yo oro, Señor, para que tengas misericordia de ellos, Padre, Señor, en el nombre de Jesús, y les des, bendito Dios, el mensaje del reino, que cada pastor, Señor, de las iglesias, Señor, tenga el mensaje correcto. Señor, este día, Padre, en el nombre de Jesús, bendito Dios. No recuerdo exactamente las ciudades donde pastorean mis hermanos que mencioné. Torre Fuerte, si me pueden ahí escribir, si todavía nos están viendo. ¿Qué ciudades exactamente? Porque pues decimos Monterrey, ¿verdad? Pero son ciudades específicas. La Iglesia Restauración de la pastora Elia, sí. No sé, no recuerdo qué otro. Pues Pan de Vida, bueno, es en la Colonia Vencedora. Si hay algún otro pastor, escríbame aquí en los comentarios, pero lo más rápido que pueda, la ciudad donde está su iglesia, ¿sí? Y voy a orar por esa ciudad, ¿sale? Y yo creo de Dios, que Dios le va a impartir una autoridad ahí, ¿sí? Entonces vamos a orar pues. Yo le pido a los pastores que estén viendo, las pastoras que estén viendo esta transmisión, que por favor me escriban su ciudad. Si en este momento me escriban la ciudad donde tienen su congregación, para orar por esa ciudad, ¿sí? Y orar por la iglesia ahí. Bueno, mi hermana Elia y con su esposo, ellos están pastoreando en la Iglesia Restauración en Guadalupe, Nuevo León, ¿sí? Déjenme hacer una oración por ustedes. Si hay algún otro pastor, apúnteme ahí la ciudad. Si no, no se preocupe, usted mismo ore por su ciudad. Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por cada ciudad, Señor, que representa cada iglesia. Señor, cada iglesia que está en este momento representada, ya sea con el pastor o con alguna de las ovejas, Señor, que estamos viendo esta transmisión. Específicamente ruego por la Iglesia Restauración en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, Señor. En el nombre de Jesús, oro, Señor, para que hoy tú extiendas tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendito Dios, Señor, y con espada desenvainada, Señor, apuntes al principado que está sobre Guadalupe, Nuevo León, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios, que tus santos ángeles, Señor, desciendan, Padre, y hagan un campamento en la Iglesia Restauración con los pastores
Elia y su esposo, Señor, en el nombre de Jesús, con toda esta familia preciosa pastoral que dirigen esta congregación de restauración, con los líderes que sirven de la mano con ellos, en el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que un campamento de Dios se establece en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, a través de la iglesia Restauración. Bendito Dios, que extiendes tu espada desenvainada y que el principado de esa región, Señor, bendito Dios, empieza a ser quebrantado, Señor. Empieza a ser quebrantado toda idolatría, Señor, toda idolatría que se mueve en Guadalupe. Bendito Dios, yo declaro caer, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toda idolatría, bendito Dios, es removida por el poder de tu nombre, por el poder del nombre de Jesucristo. Señor, declaro, Padre Celestial, Señor, que la idolatría en Guadalupe, Nuevo León, Señor, se desbarata, se arruina y se destruye en el nombre de Jesús. Que haces un campamento, Señor, precioso en la iglesia Restauración, a través de este precioso pastorado, Señor, de nuestra hermana Elia, su esposo y toda su preciosa familia, Señor, siervos tuyos con el liderazgo que sirven ahí. Yo les bendigo en el nombre de Jesús. Yo les bendigo, Padre, y declaro esta impartición sobre esta iglesia, Señor. Yo la bendigo, Padre. Una iglesia de reino, Señor, que lleve el mensaje, como se dice su nombre, restauración. Que restaure muchas almas, que restaure muchas vidas, que restaure muchos corazones, Señor, para la gloria de Dios, Señor. Yo los bendigo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Los bendigo. Declaro más de tu gloria, más del peso de tu presencia sobre la iglesia Restauración, Señor. Sus pastores, Padre. Bendigo la iglesia Torre Fuerte, Señor. La pastora Dulce y su esposo Rubén, Señor, siervos tuyos, Señor, ahí en la ciudad donde ellos pastorean, Señor, yo la bendigo en el nombre de Jesús. Toda la drogadicción, toda la hechicería que se mueve en ese lugar, Señor, yo lo reprendo en el nombre de Jesús y declaro, bendito Dios, que la sangre de Cristo es una muralla poderosa alrededor de Torre Fuerte. Señor, declaro, bendito Dios, que el más caído correrá a Torre Fuerte y será levantado. Señor, bendigo esta iglesia Torre Fuerte. Declaro un centro de restauración para muchas personas caídas en la droga. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo al pastor Rubén, a su esposa Dulce y a toda la iglesia de Torre Fuerte, en el nombre de Jesús, Padre. Bendigo la iglesia Pan de Vida, los pastores, Señor, Lázaro, Pati, Juan Alvarado, Señor, yo los bendigo. Declaro la gloria de Dios en esta preciosa iglesia Pan de Vida, Señor, en la colonia Vencedora. Declaro que es una iglesia de reino, Señor, que cambia la mentalidad del corazón, Señor, de esa colonia, Señor, que no solamente, Señor, llevan un mensaje, sino que llevan una cultura para la gloria de Dios. Y a cada una de las iglesias, Señor, que están viendo esta transmisión, que está representada con alguna oveja, con algún miembro de esas iglesias, yo los bendigo. Mi hermano, en tu vida declaro que Dios te imparte esta fuerza para ser un guerrero de oración, y que tú te levantas como una preciosa columna, como una ayuda poderosa para la iglesia donde Dios te ha sembrado. En el nombre de Jesús, yo te bendigo, hermano, en la ciudad donde tú estás. Bendigo la ciudad donde tú vives, la ciudad de Monterrey, la ciudad, toda la ciudad, Señor, de las ciudades cercanas, la metrópoli ahí de Monterrey, las ciudades que están cercanas, yo los bendigo. Las ciudades de la laguna, Señor, yo las bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que Dios derrama su gloria en toda nuestra nación, en el nombre de Jesús, Padre. Derramas tu gloria, derramas tu gloria, derramas tu gloria, Padre, sobre nuestra nación, en el nombre de Jesús. Que se remueven las obras del diablo en México, en el nombre de Cristo. Que México es una nación libre, Señor, es una nación libre de las obras de las tinieblas, Padre, que retroceden, que caen, Señor, ante tu poderosa mano, Señor, ante tu diestra que hace proezas, Señor. Bendito Dios, yo declaro la gloria de Dios en esta nación. Yo declaro la gloria de Dios en esta nación, Señor, en el nombre poderoso de Jesús,
Jesús, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, se levanta tu gloria, se levanta tu presencia, Padre. Cada una de estas iglesias que he mencionado, específicamente veo la iglesia Restauración, la iglesia Torrefuerte, la iglesia Pan de Vida, las veo como un diamante, pero que está siendo limpiado, como se dice, ¿no? Un diamante en bruto para convertirse en un diamante. Estamos siendo procesados como iglesias para poder llegar a ser lo que Dios quiere que seamos en la dimensión territorial. En pocas palabras, para que seamos una bendición enorme para la ciudad donde Él nos ha sembrado. Yo les bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios en su infinita misericordia se levanta poderoso. Yo reprendo toda obra de Satanás, toda obra de las tinieblas en nuestro país y en el lugar donde Dios nos ha dado autoridad. Declaro que todo principado se viene a la ruina, se viene a la vergüenza y es destruido en el nombre de Jesús, que su trono es quebrantado por el poder del nombre de Cristo. Bendito Dios, que se levante una gran cosecha en las ciudades que he mencionado, Señor. En el nombre de Jesús, en la ciudad de Guadalupe se levanta una gran cosecha a través de la iglesia Restauración. La ciudad donde está la iglesia Torrefuerte, se levanta una gran cosecha en el nombre de Jesús. La ciudad donde está, la colonia donde está la iglesia Pan de Vida, se levanta una gran cosecha a través de esta iglesia. Señor, la región que le has dado a Gloria Postrera, Señor, se levanta una gran cosecha, Señor, porque el principado se quedó sin trono. En el nombre de Jesús se ha derribado, Señor, y la gloria de Dios sea establecida como el monte de Sión, Señor, como el trono para Dios. En el nombre de Cristo, así se establezca en todo México, para la gloria y la honra del Señor. Gracias, Jesús. Gloria sean dadas a ti, Espíritu Santo. Bendito seas, Padre Celestial. Sí, bendigo a mis hermanos, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en